2 de la tarde con 21 minutos en zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por continuar en Medios UDG Noticias. Ya está aquí en este foro de radio y televisión el presidente de la Coparmex Jalisco, Óscar Benavides. ¿Cómo está, don Óscar? Muy buenas tardes, Josefina. Buenas Un tardes. gusto estar contigo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Porque, y sobre todo agradecer que haya hecho un espacio en su agenda para platicar con nuestra audiencia. Porque creo que es importante, don Óscar. Lo hicieron ustedes el 1 de julio, el día de la jornada electoral, varias conferencias de prensa para pues, dar a conocer qué es lo que habían detectado los observadores, ¿no? Sus observadores. Sí, ¿Quiere que empecemos ese día o un poquito atrás? Como usted me diga. A ver, ¿qué veían antes del 1 de julio? Bueno, parte de haber obtenido esta certificación de la PNUD para actuar como observadores, pues implica una gran responsabilidad, es un gran honor. Y nuestro trabajo empezó antes del 1 de julio. A llevar a cabo algunas observaciones de tipo, por ejemplo, cuál era la encuesta hicimos una encuesta con más de 400 personas de la percepción ciudadana sobre el proceso electoral y obtuvimos varios datos interesantes. Digo, fueron mucha la cantidad de información, pero por ejemplo nos dimos cuenta que a semana y media antes de la elección el 19% de las personas no sabía cuándo iba a ser la elección. Sí, y con toda esa tormenta de publicidad, vimos que el 74% se inclinaba por la persona y por el proyecto, pero el otro 26% se inclinaba más bien por el partido político, ¿no? Nos dimos cuenta que un 53% de los encuestados no identificaba a ninguno de sus candidatos a presidente municipal. Nos llamó la atención. El 53%. El 75% de los encuestados creía que las campañas eran pues poco útiles en términos generales. Vimos que, pues en pocas palabras, que estos 1.680 millones de pesos aprobados por el IFE para gastos de campaña, pues no habían tenido un impacto importante en los electores, no habían llegado a ellos, los veíamos con desinterés, con poca motivación, como que creo que debemos de hacer algunos ajustes por ahí para elecciones futuras. Recuerdo que cuando dio a conocer esos datos en conferencia de prensa los cubrió mi compañera Diana Navarro y nos sorprendían esos datos porque ¿qué porcentaje no sabía el día de la elección? Sí, el 19%. A semana y media A semana y media es sorprendente, ¿no? Exacto. Y ahí nos preguntábamos el papel del árbitro, de la autoridad electoral, que le tocaría estar informando esto, ¿no? O va a haber elecciones. Y el problema es que sí se anunciaba, de hecho, hubo una gran cantidad de información sobre propuestas, sobre fechas, pero no sé si le pasa, pero cuando ya el bombardeo es tan fuerte, a veces uno ya no ve. Cuando va pasando por la calle, si no nos cambian los espectaculares, a veces pasan a formar parte del paisaje, ya no los vemos. Ese fenómeno creo que fue lo que sucedió también un poquito con las campañas. Creo que debemos de ser más inteligentes en futuras ocasiones para invertir de manera más efectiva ese dinero. Don Óscar, eso es lo que se vivió y lo que se vio una semana y media antes del día de la jornada electoral. ¿Qué encontraron el 1 de julio? Bueno, pues tuvimos a 420 observadores, aproximadamente la mitad en la zona metropolitana y más o menos la mitad fuera de ella, en 19 distritos electorales, y pues fue muy interesante. Tuvimos 4 ruedas de prensa durante ese día, donde cada 3 horas estábamos informando de lo que nos decían esas 420 personas que iban con su celular, nos llamaban y nos reportaban. Se tuvo una capacitación muy intensa con todos ellos. Por ejemplo, desde el principio nos dijeron el 82% que comenzó a instalar la casilla puntualmente a las 8 de la mañana. El 13% de esas casillas fueron reubicadas y de esos, a su vez, el 32% fue asentada en actas. En el 92% de las casillas tuvo el material electoral suficiente, en algunas otras faltó. El 31% de las casillas hubo algún tipo de inconformidad de algún partido político, y en el 26% del total los funcionarios de alguna manera no actuaron de manera adecuada ante las inconformidades que se presentaban. Tuvimos un 91% de las casillas donde hubo una total
inexistencia de manifestaciones. En algunas otras había algo muy ligero, nada fuera de lo común. Hubo mucha información de muchas casillas, pero si nos ponemos a reportar eso, podemos generar la percepción de que hubo, en términos generales, algo dramático, y no fue así. Creo que en general fueron una jornada pacífica, al menos en Jalisco, ordenada. Creo que los funcionarios hicieron en términos generales muy bien su papel, estuvieron bien capacitados en su mayoría. Vimos pues elementos, por ejemplo, en una casilla en Tonalá, llegó un representante del PRI con 5 credenciales, se armó una gresca y bueno, al grado que tuvimos que retirar nosotros nuestros observadores porque se estaba ya poniendo un poquito fea la situación. Pero digo, no fue el común denominador de todos los demás observadores. En el 12% de las casillas vimos algún tipo de acarreo en el transcurso del día. ¿En todo el estado, en los observadores o el día, en algún momento del día, en el 12% de las casillas se percibió por parte de nuestros electores algún tipo de acarreo? Que llegaba una camioneta con mucha gente, que bajaban, como que parecía que venían todos juntos. A veces no era la familia Sánchez López, con todo cariño, porque sí la conozco, son 18 hermanos. Bueno, puede ser, y también en algunas poblaciones hay que recordar que los vecinos pues pasan unos por el que tiene la troca. Pudiera ser, pero les llamó la atención que llegaba mucha gente. Pero de alguna manera se observaba, eso no significa, una cosa es observar y otra es calificar. A nosotros no nos toca calificar, para eso hay árbitros, y a nosotros pues nos toca esto. En el 37% de las casillas hubo algún tipo de discusión en el cierre de las casillas por temas de que si es voto nulo, que si la coalición, allí fue un porcentaje un poquito alto, y en 81% de estas discusiones fue reflejada en la hoja de incidencias, como debía haber sido hecha, pues para que la calificara posteriormente el árbitro. El 95% de las casillas, el llenado fue correcto, o sea, hubo un correcto entrenamiento de los secretarios, funcionarios de casilla. Algunas otras hubo algunas complicaciones para llevarla a cabo, ¿verdad? Hubo algunos elementos, por ejemplo, la casilla 3154 del distrito 10 de Zapopan, donde no se estaban entregando las boletas para la elección de presidente. Eso lo manifestamos desde primera hora. Esta papelería llegó como a las 10 de la mañana y sí se verificó que se anularan todos los demás votos que ya habían sido efectuados. Oiga, don Oscar, si nos acaba de desinteresar, estamos en charla con el presidente de la Coparmex en Jalisco, Oscar Benavides. Hace un momento habló con todos estos datos que está dando a conocer de que incluso la noticia, una jornada pacífica. Creemos que en términos generales fue pacífica, ordenada. ¿Limpia? Es mi pregunta. En términos generales, la observación que nosotros percibimos, en su gran mayoría, eso le corresponde pues dictaminarlo al IFE, en este momento al TRIFE también, pero nosotros ponemos sobre la mesa lo que observamos. Ya el hacer la calificación ya no nos corresponde a nosotros. No, pero no califica si es limpia, bonita o limpia, o sea, ¿observaron si hay limpieza o no? Creo que en términos generales se percibió que sí había limpieza, había una jornada tranquila, se percibió que había civilidad en los partidos políticos ahí representados. Obviamente hubo algunas grescas, algunos elementos y todo, pero en términos de la gran mayoría, sí. En general también se percibió una buena capacitación de los funcionarios. Yo creo que aquí hay que agradecerles ese héroe desconocido que yo creo que no se ha mencionado lo suficiente. Hubo una gran cantidad de ciudadanos que estuvieron capacitándose, llegaron desde temprano, se fueron hasta tarde ese día, de manera totalmente honoraria, cumpliendo con una responsabilidad, tomaron una capacitación, hicieron la mejor de sus esfuerzos por llevar a cabo esa jornada en paz y bien. Y yo creo que eso es un gran ejercicio ciudadano que hay que destacar. Bueno, Oscar, entonces ustedes recibieron recursos del PNUD para llevar esto a cabo, 900 y tantos mil pesos. Poquito menos de 900 mil pesos del PNUD, y se aplicaron la gran mayoría por ejemplo, en los traslados de los observadores que estaban fuera. Ninguno de ellos tuvo que pagar un centavo, y la gran mayoría de ellos eran
personas de entre 18 y 30 años. Ya hicieron ese reporte, lo tienen que reportar, ¿no? Decía a el reporte lo tenemos que entregar en septiembre de este año, porque implica toda una metodología muy específica de cómo generar el reporte de la observación, y nos estamos apegando en tiempo y en forma en todos los detalles. Y sí, efectivamente, pues los muchachos creo que hicieron una excelente labor. No manejaba nadie dinero, ya estaba todo etiquetado, todo ya por ejemplo, los que se tuvieron que quedar en un hotel fuera de la ciudad, pues ya estaba prepagado eso. Los lunches o la comida que tenían que llevar, no estuvieron comprados. Gasolina, hablando de que los lunches de huevo, ¿verdad? Por ahí los acarreos. Aquí es muy delicado porque como son pues recursos que deben de ser perfectamente reportados a todo el centavo y peso. Si no, Coparmex ya no podríamos nosotros hablar de transparencia y rendición de cuentas si no hacemos lo propio. Voy a hacer una pausa, don Oscar, pero por Escalante, Dardo Escalante pregunta, incluso lo hacen para otro radioescucha, dice, me parece que puede ser moneda de cambio el tema de PRI-PAN con el tema Panamericanos y elecciones. Es un comentario de Dardo, pero voy a la pausa porque, bueno, ya que nos dio la explicación de Oscar de qué es lo que vieron antes de las elecciones, durante las elecciones, pues qué ve después, ¿no? Después de la misma, si hay moneda de cambio, qué piensa de las impugnaciones, de quienes hablan de fraude, ¿no? ¿Qué más? En un momento. Ese era el punto al que queríamos llegar. ¿No? Bueno, pues para ir a la pausa, a ver, quedaron algunas preguntas al aire, don Oscar, ya que nos dice que fue una jornada pacífica, limpia y pacífica, ¿verdad? Y hasta cierto punto limpia, así dejamos, ¿verdad? Entonces, con eso yo quiero preguntarle, don Oscar, ¿cómo ve ahora el tema postelectoral? Estos candidatos, excandidatos de todos los partidos han hecho sus impugnaciones, todos. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que esto es una democracia mucho más rica, mucho más participativa que la que teníamos en décadas anteriores. Ya los ciudadanos son cada vez mejor informados, quieren participar, no quieren dar un cheque de candidatos. Ya la democracia representativa, donde te doy el voto y nos vemos dentro de 3 años o 6 años, ya pasó a la historia. Ahorita el ciudadano quiere seguir co-gobernando con las personas en el poder. Entonces eso pues implica también muchas más reacciones. Yo creo que tenemos instituciones fuertes, perfectas no lo son, pero son fuertes, mucho más fuertes de las que teníamos antes, y hay que confiar en ellas en este momento. Todos los ciudadanos, todos los candidatos tienen derecho a ser escuchados y a generar sus impugnaciones, y ahora será el momento de que estos árbitros electorales hagan su trabajo y definan exactamente, apegados a la ley, porque eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y concretamente, pues la semana entrante ya tenemos por ahí una reunión con el presidente del TRIFE y 5 magistrados. Queremos preguntarles cosas muy específicas y pedir y solicitar lo que es evidente, ¿no? Es que se siga la ley, que no se privilegie, que no se negocie nada, simplemente que se obedezca a la ley, para eso está hecho. ¿Cuándo es esta la próxima semana? ¿Es a puerta cerrada o nos van a invitar? No, yo creo que es a puerta cerrada, y es más bien nosotros como parte del proceso también entender un poquito qué está pasando, informarnos un poquito mejor, y también solicitar lo que se debe solicitar, es que se siga la ley. En el caso particular aquí en Jalisco, el Instituto Electoral, el punto de donde se baja de nivel a Alberto Esquer para poner a la hermana del diputado José María Martínez, a Fabiola, por razones de género. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es precisamente uno de los temas que pues queremos preguntar, ¿verdad? En este momento nosotros no somos los expertos jurídicos. Sí nos preocupa el hecho, nos preocupa cómo se plantee, y creo que pues la ley debe ser seguida de una manera muy clara.
Lo que sí es importante es hacer las cosas bien hechas aquí, a nivel del Estado, porque sería muy vergonzoso que esto escalara a nivel federal y luego se rebatiera todo lo que se hizo aquí en Jalisco. Entonces yo creo que desde este momento se deben de hacer las cosas como se deben de hacer. Y si esto procede, pues sustentarlo, soportarlo, pero si no, también echarlo para atrás. La señora de Loza le llama, dice, he participado 4 veces en el proceso electoral, 2 como presidente de casilla, y para mí es un honor y un placer hacerlo, pues lo considero como un deber como mexicana y para mí no es necesario que se nos paguen, pues es un deber. Señora de Loza, muchas gracias. Y lo que decía, ¿no, don Oscar? No, la señora de a los Loza, anónimos, a los que están ahí como hormiguita. La señora de Loza y muchos otros son dignos de todo nuestro respeto, de toda nuestra admiración. El trabajo que se realizó fue titánico, sacrificaron un domingo de su familia, y no solo ese domingo, se tuvieron que preparar. Y pues bueno, yo también he sido funcionario de casilla y uno está hasta nervioso, quiere hacer su mejor papel, se siente uno con esa sensación de haber cumplido una vez que termina la jornada. Entonces yo quiero felicitar a la señora de Loza y a todos los demás que nos regalaron su tiempo. Quienes candidatos, quienes tenían aspiraciones o tienen, no sé si sus aspiraciones legítimas, que tienen impugnadas elecciones, concretamente Guadalajara, don Oscar, ¿cree que prospere? Y digo, no se lo pregunto como autoridad electoral, se lo pregunto por lo que ustedes observan, donde el ingeniero Alberto Cárdenas dice que hubo, y lo dice así textual, un cochinero con lo que se hizo y haciendo referencia al Partido Revolucionario Institucional. ¿Usted cree que prospere después de que lo que ha observado? ¿Le ha buscado el ingeniero Cárdenas decir, oye, presidente, entrégame lo que observaron tus 420 personas, algo? Bueno, al que nos lo solicita, pues en general las observaciones van a ser públicas, son públicas, no hay nada que esconder. A lo mejor no teníamos todo recabado inmediatamente al día siguiente porque estábamos recibiendo todas esas llamadas, se estaban capturando en un sistema de cómputo que desarrollamos precisamente, es proceso para esta elección. Pero bueno, en el caso de Guadalajara, una cosa que yo mencionaba es que nosotros veíamos con muy buenos ojos a los dos candidatos principales que estaban contendiendo, tanto el señor Ramiro como don Alberto, pues son personas, creo en general, muy respetables, que tienen derecho a impugnar tienen todo el derecho, y también lo hubiera tenido don Ramiro si él no hubiera sido el favorecido. Y yo tengo esperanzas en que ahí va a prevalecer, en que los dos son unos caballeros y que seguramente ahí no teníamos pierde con cualquiera que ganara, le va a ir bien a Guadalajara. A través de las redes sociales, Manuel Chávez dice, si todos en la calle hablan de irregularidades, la pregunta es ¿por qué dicen que fueron unas elecciones limpias? Sí, es un poquito lo del vaso medio lleno o medio vacío. Es lógico que si a mí me tocó en la casilla en la que yo estoy ver alguna situación anómala, tienda a generalizar como que así fue el ambiente en todas las demás. Es interesante ya cuando se recibe, por ejemplo, ya el reporte de 420 casillas, pues ahí evidentemente algunos observadores muy alterados y muy molestos con lo que sucedió, que incluso tuvieron hasta miedo algunos de ellos, pero ya cuando uno ve la generalidad se da cuenta que en el promedio, pues, en un porcentaje muy alto, pues no hubo nada que reportar, y eso es lo que sucede. Pero se debe de escuchar y de poner sobre la mesa lo que tengamos, y vuelvo a repetirle, pues eso será motivo ya de los árbitros el que lo determine. Yo creo, Josefina, que estamos en una época muy interesante. Fíjate, yo he mencionado que si nos vamos a un poquito para atrás para salirnos del árbol y ver el bosque completo, en el 89 pues se acabó la Guerra Fría, se definió la democracia como el eje rector de la política en el mundo en términos generales. En México empezamos a avanzar mucho. En el 97 se acabó el presidencialismo central, tuvimos una oposición mayoritaria en el Congreso, también empezamos a sufrir los problemas de esta consecuencia, que fue improductividad legislativa, y hasta la fecha la tenemos. Entonces ahorita estamos todavía en un proceso de avance.
pero creo yo que estamos en este momento mejor de lo que estábamos hace 6 años, ya 6 años mejor de lo que estábamos hace 12, y vamos a estar mejor dentro de otros 6 años. Ernesto Cordero en el Facebook le pregunta, ¿pueden hacer recomendaciones o algo luego de que muestren este informe? ¿Creen que fueron unas elecciones honestas? Yo creo que sí, estamos todavía en ese proceso, y uno de los objetivos de esta observación es precisamente que para las siguientes elecciones seamos más eficientes en las mismas. Reflejemos de una manera más eficiente lo que la gente quiere, la informemos de mejor manera, que tengamos debates más eficientes, que no se revuelvan los temas como los tuvimos en esta ocasión, que dejemos un espacio para llegar hasta el cómo de cada uno de los ejes, sin revolver con el debate, y luego tengamos en una segunda parte un debate donde cada candidato soporte sus puntos de vista y confronte a los demás, y veamos de qué está hecho cada uno de ellos. Entonces, creo que todavía tenemos mucho por avanzar en democracia, pero no hay que desesperarnos. Creo que estamos haciendo un buen papel como ciudadanos. Yo creo, lo he dicho, la democracia no topa en las urnas, pues, ¿no? Hay que alimentarla y quererla todos los días. Claro que sí. Gloria Briceño dice que no le gusta la entrevista, que porque el señor parece que está hablando como que estuviera en Alemania. Dice, hubo fraude, en las elecciones no fueron democráticas. Y como dice la señora Gloria, como dice don Oscar, pues el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, y es muy respetable, y es probable que ella así lo perciba. Cada día que yo escucho a 20 personas, todos piensan diferente, y hay que respetar el punto de vista de todos ellos, ¿no? Por ejemplo, acá en el correo electrónico Felipe de Jesús dice, gracias por los saludos, dice, se considera de izquierda, dice, yo soy izquierdista, dice, no me gusta que haya llegado el PRI, dice, pero ni modo, hay que aceptar, se votó por ese partido, por esa persona, y aunque soy de izquierda, dice, tampoco somos los locos como Hugo Chávez, solo aceptemos la realidad y pues tenemos que trabajar con esa realidad. Luego le contesto sobre otros temas, muchas gracias. Interesante esa postura, y necesitamos mucha más gente como él, porque sí necesitamos una izquierda muy sólida en México. Creo que sería un contrapeso perfecto, y qué bueno que haya gente con esa mentalidad. Sí, vimos un proceso de alternancia, pero en la democracia se abona, es una tierra que se abona, precisamente este abono que se llama a veces la alternancia, es lo que hace rica la democracia muchas veces, hay que verlo así. Muy bien, pues don Oscar, muchísimas gracias, ya lo volveremos a invitar aquí en Su Dije Noticias cuando tenga esa reunión con los del Tribunal Electoral, los magistrados, que al que acuerdo ya le van a decir que sí, que van a respetar la ley, que no van a negociar nada bajo el oscurito en la mesa, o como sea, casi creo que eso le van a decir, ¿eh? Pero queremos llegar más a fondo, no nada más a que nos lo digan, sino que nos lo soporten, y ahí está el tema. Y luego de otros temas, ¿no? De cómo ve el Congreso, cómo ve las exhortaciones que hace el Ejecutivo, hay muchos temas, así que luego le hacemos otra invitación. Josefina. Sí. Muchísimas gracias, don Oscar. Gracias, Oscar. Hacemos una pausa y regresamos. Conéctate en Facebook